¡Manda! No apuntes, papá, no le apuntes, no le apuntes, dalo abajo, no le apuntes. ¡Los campesinos no se les levanta el arma! ¡Los campesinos no se les levanta el arma! De la fuerza pública. No se vale, carnal, eso es famoso de la comunidad. La manifestación en esta pareja hay un operativo por parte de la Fuerza Civil. ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Órale! ¿Dónde queda la igualdad? Ya no tanto. ¿Dónde quedaron los pinches valores? Cabrón. Hay que estudiar, hay que estudiar. La policía no quiere llegar. ¡Goya! ¡Manda!
apuntes ahí, no apuntes, papá, no le apuntes. No le apuntes. Dalo abajo. No le apuntes. Campesino, no se les levanta el arma. Campesino, no se les levanta el arma. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en la multiplataforma de revistas Sin Recreo y Radio Máxima Digital. Saludamos en esta segunda parte de nuestro informativo a Rebeca Toledo, Fanny Castro, Salomé Hernández, Jorge Sánchez, Carmona Rodríguez Julieta, Odilon Bernal, Sofía Juárez Barrera, Lulú González, Rebeca Toledo, Elvia Hernández Espinosa, Salomé Hernández, ya lo dije. Bueno, a todos que nos están escribiendo, muchísimas gracias. Esta fue la inauguración de la Cumbre Tajín y uno dice, ¿para qué tanto brinco si el piso está tan parejo? Bueno, pues resulta que la Cumbre Tajín lleva muchos años que no funciona, pero como la Secretaría de Turismo tiene que gastarse ese dinero, pues hace la Cumbre Tajín a fuerza. La gente ya no va, es cosa que no entienden. Bueno, pues un grupo de manifestantes estuvo ahí en la entrada. Vamos a seguir viendo parte del video, lo vamos a seguir viendo, porque resulta que estos manifestantes se pusieron ahí en la entrada para que el gobierno del estado les haga caso de las manifestaciones. Pues como no hubo diálogo, dijo el gobierno del estado de Veracruz, pues apliquemos la ley Arrote, y se les fueron con todo. Sí estamos viendo, ¿verdad? Parte del video. Bueno, se fueron con todo contra los grupos indígenas de Papantla, allá en la Cumbre Tajín. Un fracaso total esa cumbre, y quedará para la historia de Cuitlahua García Jiménez. Terrible, tuvieron que suspenderla. Dijeron que bueno, a partir de esta crisis de coronavirus, resulta que pasó eso. Bueno, pues vamos a ver, resulta que tuvieron que suspender la Cumbre Tajín, insistimos, y pasado mañana, me parece que pasado mañana vamos a tener aquí al abogado que va a demandar al gobierno del estado de Veracruz, defendiendo a estas comunidades indígenas. Vamos a pasar a otro tema rapidísimo. Resulta que Andrés Manuel López Obrador hoy dio los pormenores sobre el coronavirus. Porque si hace falta, entonces yo me hago la prueba, ¿no?, del coronavirus, hago lo que me indiquen los médicos, los responsables, tomamos la decisión de dejar este asunto de salud pública en manos de técnicos, de médicos, de científicos, porque si se deja en manos de políticos y de politiqueros, que es lo peor, entonces se altera todo. Esa es otra epidemia, pues, que tiene que ver con los intereses creados, con quienes no nos ven con buenos ojos y aprovechan todo para echarnos la culpa. Les voy a contar algo de ayer en la noche para que tengamos una idea. Esto con el propósito de que le tengamos confianza a los médicos y que no se politice este asunto. Yo terminé una gira en la Costa Chica de Guerrero y me trasladé a la Ciudad de México en un vuelo
de Volari, con relativamente poca demora, hasta eso. Y llegué como a las 9:30 de la noche. Entonces, en el vuelo pues no se puede utilizar el teléfono, no llegan las noticias. Pero aterrizando ya estaba un mensaje de López Dóriga anunciando la primera muerte por coronavirus. Eso no fue todo. Bajo, y hay una nube de reporteros, pero sobre todo camarógrafos, acosándome para que yo declarara sobre el primer muerto de coronavirus, que si no me interesaba, que si no le iba a mandar un pésame a los familiares. Hasta atropellantes, hasta el carro. Les dije, mañana en la mañana, ¿no? Hablamos. Entonces, afortunadamente, el señor no ha fallecido, ¿sí? Y le deseo que no le pase nada, como le deseo a todos los mexicanos, que no suframos, que no padezcamos, que salgamos adelante ante cualquier adversidad. Pero este ambiente no ayuda. Yo sé que están molestos los que se sentían dueños de México por los cambios, por las transformaciones. Me entiendo perfectamente cómo no van a estar molestos si ya no pueden robar. ¿Cómo no van a estar molestos si no pagaban impuestos? Se les devolvían los impuestos, se quedaban con miles de millones de pesos. Están molestos también los dueños de los medios de información, no todos, no puedo generalizar, porque recibían mucho dinero para la publicidad. Están molestos muchos columnistas que también recibían dinero, estaban subvencionados. Entonces imagínense cuántos años recibiendo millones de pesos y de repente se termina eso. Pero bueno, que entiendan, ya no podíamos seguir de esa manera, no podía seguir imperando la corrupción, se necesitaba la transformación. Entonces, es un llamado para hacer a un lado estas diferencias políticas y no mezclar lo que tiene que ver con el interés general, en este caso, la salud del pueblo, no sopilotear. Ángel Rafael Martínez Alarcón, nuestro historiador de cabecera, esta tarde para platicar de la ley Garrote del gobierno del estado de Veracruz en la cumbre Tajín con los pueblos indígenas de Papantla y la región. Ángel. Maestro, no te saludo porque Pues el coronavirus. Muy lamentablemente el gobierno de Cuitlagua García Jiménez, el que no se parece a los otros gobiernos represores, hoy ha mostrado su cara de represión el pasado, la semana con la inauguración de la cumbre Tajín. Mandamos nuestros saludos a nuestros compañeros campesinos e indígenas de la agrupación Racimo y que fueron víctimas de esta brutal agresión
Esperemos que la prensa internacional conozca a los nuevos represores que han mentido, que no iban a ser como los gobiernos anteriores, y que vean que la 4 Transformación también le fascina golpear a los manifestantes. Esta organización popular, con muchos años de presencia en el norte del estado de Veracruz, con un trabajo muy serio, fue reprimida por el gobierno, por la policía, y con todo el abuso de la autoridad. Parece ser que Augusto Pinochet gobierna el estado de Veracruz, y exigimos que se culpen a los responsables de esta violenta agresión a los campesinos. El Estado de Derecho en Veracruz no existe, y vemos cómo en la más mínima provocación sacan las armas. Entonces, no que hay abrazos sino balazos. Aquí vemos cómo la policía estatal reprime a unos manifestantes que están en su derecho constitucional de manifestarse. Y fue en la Cumbre Tajín. Qué bueno que la aclaración que has hecho hace rato. La Cumbre Tajín es un evento que tiene 21 años en Veracruz, que no pegó. A 21 años de la Cumbre Tajín, ¿cuál ha sido el beneficio para los pobladores del Totonacapan? Creo que ninguno. Ninguno. Realmente, Ángel Rafael, esta manifestación tiene otros antecedentes. Claro. Todos los años ha habido una manifestación. Sí. ¿Por qué? Porque los gobiernos nunca escuchan ni a la gente del norte ni a la gente del sur. Entonces, y lo más fácil es la represión. Pero esta Cumbre Tajín, la del fracaso, sí, finalmente tiene todo el esquema de la 4T. Es una cumbre que ya se sabía que ya no va. Es una cumbre donde la clase media ilustrada se iba a divertir, a formarse sus grandes porros de marihuana, y la población indígena no ha recibido hasta el día de hoy un beneficio. Yo no he visto en la región de Papantla que digan, esta escuela se construyó con los fondos. Nada. Oye, a partir de tu comentario le comentamos a la audiencia que el licenciado Indalecio Sánchez Castellanos, quien es el representante jurídico de esta organización Racimos, que acabas de comentar y que fue agredida por el gobierno del estado de Veracruz, va a estar con nosotros el día de mañana, si no me equivoco, a las 6:20 en este informativo, para dar los pormenores de la denuncia que va a interponer contra el gobierno de Cuitlahua García. No se vale, porque finalmente, qué bueno que le pasa esto al gobierno del estado por mentiroso. Ellos que han tenido de bandera el pasado priista o panista, donde se dicen que la represión, y ellos están actuando de la misma o mejorando toda la represión. Era un grupo mínimo. ¿Por qué no reprimen así a la delincuencia organizada de este estado? Ahí que se pongan al tú por tú, y darían grandes frutos. Muy bien. No se vale. Y bueno, esperemos que esa denuncia sea a nivel internacional, porque fue contra los pueblos originarios del norte de Veracruz, y que se escuche esta represión, porque cada vez se ve más sensible el Estado, cada vez saca su rostro represor. No nos podemos olvidar sus orígenes de esta represión, de estos gobiernos, ¿no? Muy bien. Hijos de Díaz Ordaz, que tanto lo criticaba, y perfecciona y mejoran a Díaz Ordaz. Gracias, Ángel Rafael Martínez Alarcón. Vamos a ver a Alfredo Jalife sobre esta parte, este análisis internacional que hace sobre el coronavirus, y de inmediato vamos a ver la posibilidad de enlazarnos a la conferencia nacional que hace el gobierno federal para saber cuál es el estado de salud de la República Mexicana. Del presidente ya está. Fíjate, que los 3 grandes del planeta aceptan que proviene de un arma biológica de un laboratorio. Ahora, yo nunca me quise meter en las teorías. Ya ves que salió un libro hace 41 años de ciencia ficción, donde prácticamente sucede tal como
pero hace 41 años Sí, lo proyectaron. Cuando vimos el dato, ¿viste, la verdad no? que nos impactó. Nos impactó, pero no te puedes meter a eso. Pero eso, y mira, la gente al final del día tiene su percepción. Yo olvídate si tú mientes o no mientes. Porque mira, hay verdades inverosímiles y hay mentiras verosímiles. Entonces ya estás ahí, ya entraste al nivel de la percepción. ¿A quién le beneficia el coronavirus? Si fue implantado, ¿quién sale ganando? Porque prácticamente en todos los países... No, pero también pudo haber, mira, hay que ser aquí correctos. Yo quiero ser antitético aquí. Pudo haber sido un accidente de los laboratorios. De ese mismo laboratorio. Sí, pero ahora que sí es un arma biológica, pero tuvieron el accidente y por eso se propaga. Por eso se da en Wuhan. Esa es una hipótesis. Los chinos dicen que no, que se los implanta porque no viene de ahí. Porque mira, si tú te das cuenta, ese virus famoso es una mezcla entre el HIV y el anterior, el de la influenza, ¿no? Que el H1N1. Sí, H1N1, en donde se equivocó Calderón, ¿te acuerdas, no? Que eso nadie lo está recordando. Yo lo recuerdo perfecto. Mira, llegamos a una tal esquizofrenia en la época de Calderón, ahí te va, que en la Ciudad de México tomaron medidas muy adecuadas, hay que reconocérselo a Marcelo Ebrard. Aquellos que dicen que yo soy como Real, digo, para que les duela, que también estoy con Marcelo, con las 2 M's. Y tú sabes que también con otros 2, sí, yo estoy con los que hay que estar y con los que decide el presidente al final de cuentas. Entonces, decide medidas restrictivas donde incluso se cerraron los restaurantes. Tú no nacías, creo, Emanuel. Bueno, y ahí te va, ve la locura, a qué grados llevó. ¿Sabes a dónde íbamos a comer? Pues a Ciudad Satélite, porque en el Estado de México no cerraron los restaurantes. Entonces hasta en son de burla decía, oye, este virus de veras que es muy selectivo, porque nada más le pega al DF, y no le pega a Ciudad Satélite, y a veces teníamos que ir hasta Cuernavaca a comer. Digo, pues ahí tenemos el carro, no sé. Es decir, nada más le pegó al DF, no le pegó, no se expandía a partir de la frontera del DF con Ciudad Satélite, ahí no llegaba el virus. Eso era Calderón. Imagínate los niveles demenciales en una cosa tan sencilla en aquel momento como era el H1N1, pero ahí te va peor. Eso hay que reconocerlo, hay que tener mucho cuidado con la OMS. Mira, poca gente lo sabe. Yo tengo 2 profesiones de posgrado al más alto nivel en medicina. Fíjate, no sé si eso lo sabía. Sí, claro. Yo hasta creo que mi esposa ni lo sabe, con eso te digo todo. Pues no lo cuento. No lo cuento. Bueno, la primera soy endocrinólogo, nutriólogo, egresado del Instituto Nacional de Nutrición, uno de los mejores de Latinoamérica. Luego hice psiquiatría biológica, casi 18 años de investigación. ¿Tú por qué crees que entiendo la locura de los políticos? Pues ya estoy muy entrenado. Entonces, al final del día, ahí estuve en el Instituto Nacional de Neurología, doctor Manuel Velasco Suárez, de quien, y lo sabe toda la generación, yo era quizás el alumno más consentido. Te lo digo abiertamente. Sí, pues yo traía mi formación de estudios cerebrales, me metí en endocrinología, lo ligas a neurología y a psiquiatría. Bueno, obviamente al doctor le llamaba la atención, dicho en ese... Entonces, mira, la OMS se ha equivocado mucho. Se tardó en decir que era una aquí pandemia. Se tardó, primero decía que problema. No, primero dijo que no era una cuestión crítica, luego, pero mira, hay gente también como en todos los niveles de la OMS, sirve para las estadísticas y no, pero cada país tiene que tener sus criterios. Ahora, sentido. Muy bien, está con nosotros también nuestra colaboradora Fanny Castro. Hola, buenas tardes. Y bueno, ahorita voy a hablar un poquito, no voy a hablar sobre el coronavirus, voy a hablar más bien de la posible cuarentena que se pueda generar aquí en México, que es un tema bastante importante y que yo creo que no hay que dejarlo a un lado. ¿Ya hay antecedentes? Ya hay antecedentes, por ejemplo, en el caso de Italia y China, que también han estado en cuarentena. En este caso ellos han estado por 14 días. El tema de la salud es importante, principalmente por la crisis sanitaria que estamos viviendo, no nada más aquí en México, sino a nivel mundial. Es importante tener en claro lo que involucra una cuarentena, ya que no solamente afecta las actividades que tenemos día a día, incluso entrar en cuarentena hace que gente comience a tener problemas psicológicos, gente que posiblemente está acostumbrada a tener una vida muy activa y estar en casa le perjudica mucho. Hay que mencionar que en China han pasado acontecimientos a partir de la cuarentena que uno dice son de broma, pero en realidad no.
Uno de esos acontecimientos ha sido de que en algunas regiones de China, después de la primera cuarentena, los divorcios aumentaron. Esto ¿En 40 días? Esto puede ser incluso en 14 días. ¿En 14 días? Digamos que las familias no están acostumbradas incluso a convivir tanto tiempo, más allá que Sí, tienen claro. una vida Sí, ya traes muy una activa. rutina, ¿no? Así es. Incluso también los videojuegos en el país asiático, lo que son las aplicaciones, han aumentado en un 300%. Ups. Y las aplicaciones que nosotros aquí en México conocemos como Netflix, por ejemplo, Ajá. que son plataformas para ver películas, digamos que su actividad se ha duplicado. Sí. Estas son algunas de las actividades que han estado dejando marca tras lo que son o lo que se ha ido generando o conocemos como la cuarentena. Ajá. Aquí en México pues dieron como esta parte de un mes para el tema vacacional, pero sí es verdad que incluso depende mucho de nosotros los ciudadanos cuando hay una alerta y también cuando hay una cuarentena. Ok. Mira, principalmente no depende del gobierno si cómo va o va a avanzar o no avanza el Ok. virus, depende de cómo nos cuidemos incluso los propios ciudadanos. Oye, aquí en Veracruz ya incluso una diputada parece que estaba exhortando al gobierno del estado de Veracruz para que el estado, no la república, el estado estuviera en cuarentena, una cosa muy rara ahí que yo no entendí. Bueno, aquí ya depende más bien de la parte de los casos que se vayan generando en cada estado. Ujú. Si bien es cierto, no se ha denominado que México entre en una cuarentena, pero sí que entre en un periodo de inactividad, que ellos lo llamaron como vacaciones, Sí. que realmente yo no creo que sea la palabra correcta. Yo creo que la gente entre mayor movimiento pueda tener, es mucho mejor, porque los próximos días son pieza clave para ver cómo el coronavirus interactúa aquí en el país. Ajá. Y bueno, para la gente que nos está viendo y la verdad no le gusta estar en casa o tal vez no está acostumbrado, pero tiene que, incluso todos tenemos que tratar de llevar ciertas actividades para Ok. poder generar, digamos que se vaya disminuyendo el índice de coronavirus. Y les voy a dar algunos tips para la gente que va a estar en casa y no se aburran, porque es una parte muy difícil. Sí. Principalmente convivir con la familia, que a veces uno dice, no, pues los veo en la mañana, los veo en la tarde, pero nada más un ratito, ahorita que tienen que estar conviviendo gran parte del día. Normalmente se acostumbran a dormir, si es a las 11, a esa misma hora háganlo, nada más que hay que distribuir las actividades. Por ejemplo, si van a estar con la pareja, también es importante que definan tanto el espacio público como el espacio privado. Hay que respetarlo incluso dentro de la casa. Hay que establecer horarios de tareas y actividades con los hijos, porque el hecho de que no vayan a ir a la escuela no hay que dejar que se atrasen. Hay que... Además, las autoridades han dicho, Fanny, con respecto a esto que estás comentando, que no son vacaciones. Tienen que estar resguardados en su casa. Así es. Sí, incluso algunas universidades o algunas preparatorias van a implementar lo de cursos en línea, clases en línea, pero aún está por verse este tema de cómo va a trabajar, porque tal vez México no está acostumbrado a tener este tipo de plataformas, son pocas las universidades y Ok. preparatorias que la tienen. Muy bien. Otro tip. Bueno, otro tip es empiecen a sacar o a comprar sus juegos de mesa, porque yo creo que eso les va a ayudar muchísimo. También Sí. hay aplicaciones para hacer ejercicio para las personas que están acostumbradas a ir al gimnasio. Igual pueden hacer ejercicio desde casa, Sí. vayan a las librerías o busquen libros en internet, porque yo creo que van a ser de mucha ayuda. Hay que también aprovechar el tiempo para hacer esas actividades que durante el día o durante las actividades laborales no hemos podido hacer. Muy bien. Muchísimas gracias, Fanny Castro. De nada. Oiga, vamos a ver, porque se habla mucho sobre el coronavirus, pero vamos a ver de qué se trata el coronavirus por dentro. Conocer el coronavirus por dentro. Es una
una llave. Entonces, este virus no puede replicarse por sí mismo, por ejemplo, del hígado, una célula del pulmón, una célula de los intestinos. Entonces, ¿qué sucede con esta llave? Busca una cerradura. Y la cerradura está acá. Ahí. Esa llave desconocida encuentra una cerradura muy sencilla y nos decía el doctor, el infectólogo doctor Debac, que esto tiene una enzima llamada furina y que en nuestros pulmones, hígado, corazón e intestino hay furina, o sea que hay una cerradura para esa llave que aprendió a pasar a nosotros. ¿Qué está haciendo ahí el coronavirus? Le está diciendo a la célula, llegué, ahora quiero que trabajes para mí. Quiero que me ayudes a dividirme. Porque justamente coloniza esa célula. E empieza a usar la información genética de la célula para poder dividirse. La invade, la ocupa. La célula no reconoció que fue o que es alguien patógeno y comienza a lastimar a esa célula y se replica. Se replica e invade otras células y otros órganos. No se conocía a esta cepa de coronavirus. Hay otras 6 cepas que sí. Pero aquí está, puedo preguntar, el villano. Aquí está quien nos ocupa. Cuando alguien estornuda, nos invade. Pero la mayor cantidad de casos puede ser por tocar algún objeto, nos decía el doctor Debac, y llevarnos la mano a la boca, a la nariz o a los ojos. Por día, 50 veces nos tocamos. Y esto debe cambiar. Este es el virus por dentro. Y disculpen ustedes que se lo explique de una manera, básicamente yo le pregunté al doctor Debac, ¿es así? ¿Es así? Ahí está la llave. Una llave maestra, porque nuestro organismo no lo reconoce. Esta es la puerta de entrada, una cerradura con esa enzima llamada furina. Ahí entra el virus. Y ahí es donde la célula dice, bueno, ¿y ahora qué? Y le dice el virus, ahora me vas a ayudar a replicarme. No te queda otra. Yo ya estoy acá. E invade y comparte información como para poder replicarse. Y se replica con mucha velocidad. Esa es la novedad. Se replica en una forma exponencial que a los científicos les llama la atención. Recién estamos conociendo coronavirus, recién estamos conociendo este virus. ¿Qué están haciendo ahora los científicos? Están, entre comillas, dialogando con el coronavirus. Lo están conociendo. Y el doctor Debac, en ese artículo tan interesante, en el que pregunta a quién creerle, lo que dice es que esto está en tiempo récord. En tiempo récord se conoció, en tiempo récord se está trabajando sobre una vacuna, en tiempo récord se conocen las principales debilidades. ¿Y sabés qué debilidad tiene el coronavirus? No resiste el jabón, no resiste la lavandina. Esa cobertura, esta cobertura de coronavirus, es penetrada y es deshecha por el querido jabón. No hace falta que sea un jabón caro, ¿eh? ¿Este jabón de lavar la ropa? Cualquier tipo de jabón, lavandina y otros elementos de limpieza, de higiene que son caros o son más sofisticados. Estamos aprendiendo a conocerlo. Conocerlo significa tenerle menos miedo y por el momento la prevención es la clave. Queríamos conocer por dentro al coronavirus. Más empujado por la sociedad que por convicción propia, el gobierno de la Cuarta Transformación se decidió por fin a aplicar medidas para contener el contagio del coronavirus en México. Qué bueno que el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, se plantó de frente al subsecretario Hugo López-Gatell y convenció al presidente Andrés Manuel López Obrador de suspender las 2 semanas de clases que anticipaban la Semana Santa. Nada se pierde y mucho se gana.
El precio a pagar será muy barato para evitar la viralización de la pandemia en un México que registra pocos casos, no porque exista un gran cerco sanitario, sino porque fuera de las grandes metrópolis no existen quien haga las pruebas y en las zonas más marginadas el coronavirus les pasa como una gripe. Qué bueno que se suspendieron la Liga MX de fútbol y los grandes eventos públicos, incluida la Feria de San Marcos, que tanto defendía el subsecretario López-Gatell en sus 2 últimas mañaneras. ¿Qué intereses se defendían? Pero a pesar de que a regañadientes se dan avances, está claro que la sociedad rebasó al gobierno en lo que se debe hacer frente a la pandemia. De poco sirve que el gobierno anuncie medidas aisladas y haga un llamado a los mexicanos para quedarse en casa, no saludarse, usar gel y extremar precauciones si el presidente López Obrador insiste en dar abrazos y besar a niños y señoras en sus mítines de fin de semana. En casos tan delicados como el coronavirus, se predica con el ejemplo, y ese no lo es. O expliquen qué sucede otra vez con el subsecretario López-Gatell, quien a pesar de que exista una campaña para difundir en redes su impresionante currículum, transpira en su rostro la frustración de que la sociedad lo rebase por la izquierda y por la derecha. Dígalo si no el hecho de que para cuando aceptó que la Secretaría de Educación suspendiera clases, ya la medida la habían tomado días antes, sin pedir permiso, decenas de colegios y universidades particulares en todo el país, desde la UNAM hasta el Tecnológico de Monterrey. Pero algún virus de lo absurdo contagió a la Cuarta Transformación, que la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue incapaz de ordenar la cancelación del multitudinario evento Vive Latino. Decenas de miles de capitalinos y mexicanos de otras muchas latitudes se apretaron cuerpo a cuerpo en un evento cuyas imágenes fueron una cachetada, una falta de respeto, una muestra de la apatía del gobierno de la Ciudad de México, no solo para nuestro país, sino al mundo entero. Algo tendría que aprender la gobernadora de la Ciudad de México de Aguascalientes, en donde el gobernador Martín Orozco ordenó posponer la Feria de San Marcos que tanto defendía el subsecretario López-Gatell. O también de Nuevo León, en donde el presidente del Parque Fundidora, Artemio Garza, anunció sin más la postergación del Festival Pal Norte, similar al Vive Latino, o del alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, quien desde hace días amplía el cerco sanitario, cancelando todas actividades públicas, cerrando museos y suspendiendo el popular paseo familiar San Pedro de Pinta, que semana a semana reúne a miles. Y sus conciudadanos lo aplauden. Pero la soberbia es mala consejera y el actuar con el librito en la mano, peor. Vean al subsecretario López-Gatell anunciar ayer un plan emergente que entrará en vigor hasta el 20 de marzo. ¿Por qué no aplicarlo de inmediato? Si aún en su tosudez el presidente Trump acabó admitiendo la emergencia nacional y canceló los vuelos a y de Europa, ahora incluyendo Gran Bretaña. Si el Papa Francisco ya anunció que no existirán actos públicos en el Vaticano en Semana Santa, porque frente a los conglomerados en la Plaza de San Pedro, Dios nos agarre confesados. Y si decenas de líderes en todo el mundo ya impidieron la entrada de cruceros a sus costas, suspendieron los trabajos en oficinas y dependencias públicas y aplicaron medidas extremas en aeropuertos, ¿qué esperamos en México para que el presidente López Obrador salga en público a admitir, él, no el subsecretario López-Gatell, que el asunto del coronavirus se va a tomar en serio y se anuncian de una vez por todas un paquete de medidas acordes a la emergencia? ¿O estamos esperando completar la cuota de infectados y de muertos que dice el librito de la fase 2? ¿No será entonces demasiado tarde? Absurdo. Más empujado por la sociedad que por convicción propia, el gobierno de la Cuarta Transformación se decidió por fin a aplicar medidas para contener el contagio del coronavirus en México. Muy puntual, esto lo estamos informando todos los días a las 7 de la noche, entonces tienen la versión en tiempo real. En la situación mundial del coronavirus, la epidemia está activa particularmente en el continente europeo. En Asia está ya en una clara terminación, todavía hay casos, pero el número de casos diarios es
muy por debajo de lo que había originalmente, es menos del 1% de los casos mundiales. En cambio, la mayoría de los casos proceden de Europa Occidental. Ya hemos dicho que la cuenta de casos diaria no debe llevarnos a pensar que se están acumulando, porque la enfermedad dura aproximadamente 14 días y se resuelve de manera espontánea en la gran mayoría de las personas. Entonces, de esta cuenta de casos